Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la Ola de la Verdad. Bueno, volvemos a coincidir en que la reforma tributaria nos parece, además de un grave error económico, un suicidio político. Pero bueno, lo que importa ahora es su visión, doctor Nieto. ¿Cuál es su punto de vista sobre la reforma tributaria que se le ha presentado al Congreso de la República? Doctor Londoño, lo primero que uno debería decir es que la reforma es inoportuna. ¿Por qué? Porque apenas estamos saliendo de la que es, sin duda, la peor crisis económica de la que tengamos noticia en Colombia, por lo menos desde que tengamos estadísticas, con una caída del 6.8% de la economía el año pasado. Eso significa, en números redondos, que hemos perdido casi el 7% de nuestra riqueza en ese tiempo determinado, apenas 9 meses entre marzo y diciembre. Cuando uno habla solamente del PIB, sin embargo, no refleja la tragedia que hay detrás. Esa se nota mucho mejor, el drama humano de esa recesión económica, en un aumento sustantivo del desempleo que salta del 10.5% con que iniciamos el 2020 a un 15.9% con que terminamos el año, y que además es la última cifra en los reportes mensuales a febrero del DANE. ¿En qué se traduce finalmente ese aumento brutal del desempleo? En que hay en paralelo un aumento sustantivo de la pobreza que se calcula debe estar en el orden del 42%. O sea, a esta fecha, alrededor de 2 de cada 5 colombianos está en pobreza. Ahora, dicho esto, la pregunta que uno tiene que hacerse es si el mejor mecanismo para resolver la pobreza que ha dejado esta pandemia es el de los subsidios o el del empleo. Yo no tengo la menor duda de que el mejor mecanismo es el empleo, que en Colombia no hay mejor política social que el empleo, y que lo que deberíamos estar haciendo todos, gobierno y sociedad en este momento, es buscando los mecanismos para crear la mayor cantidad posible de empleo de la manera más rápida. Pero esa no es la lógica de esta reforma, es una completamente distinta, donde además me atrevo a decir, desde el Centro Democrático hemos abandonado nuestras banderas para asumir banderas que no son propias, y aquí en política la copia siempre lo hace peor que el original. Es decir, que si lo que se pretende es conseguir apoyo político de unos sectores que se beneficiarían por los subsidios, estamos yendo en la vía equivocada, porque en las propuestas de subsidios son más creíbles y tienen más apoyo los que vienen sosteniendo esa línea de política económica y, me atrevo a decir, de filosofía política, que el uribismo, que no la ha tenido. Y por supuesto, eso trae al final un problema de coherencia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nosotros hemos sostenido, fue la propuesta de campaña, se dijo así durante la administración Santos también, una y otra vez, que el camino para el crecimiento, para generar riqueza en Colombia, para disminuir el desempleo y por esa vía disminuir la pobreza, no son nuevos tributos ni más subsidios, sino generar más empleo. De manera que, repito, no estamos siendo coherentes, estamos asumiendo banderas políticas que no son propias, y al tratar de copiar esas banderas que no son nuestras, no tenemos credibilidad ni vamos a conseguir respaldo político, porque el ciudadano que cree en esas banderas prefiere votar al original, que siempre ha mantenido en su discurso político la necesidad de esos subsidios, y no nosotros, que estamos copiando ahora ese discurso que nos es ajeno. De manera que, repito, primero, la reforma es inoportuna, y segundo, va en la dirección contraria a la nuestra. Y yo me atrevo además a decir que la reforma es claramente inconveniente. Inconveniente porque no va a resolver el problema de pobreza, sino que lo va a agudizar a mediano y a largo plazo. Los subsidios del gobierno nacional son o deben ser una idea de emergencia para establecer una red que impida que el ciudadano, en una situación especialmente difícil de coyuntura, se descuelgue y caiga en la miseria. Y esa era la lógica del programa de ingreso solidario, que
en mi opinión, merece aplauso cuando se creó el año pasado, porque en apenas un par de meses largos se identificaron 3.2 millones de familias vulnerables, se definió un sistema de transferencias monetarias, se encontró el dinero y se hizo esas transferencias. Pero cuando se pretende, como ahora, volver permanente el programa de ingreso solidario, lo que estamos reconociendo es que fuimos incapaces de sacar a esas personas que necesitaron de esa red de emergencia por la coyuntura del problema y que en cambio quedan ahí perpetuamente. Se mantienen en la red de asistencia en este programa de ingreso solidario porque el gobierno y la sociedad no son capaces de sacarlos de ahí y devolverlos a la clase media donde se encontraban. Yo creo que, repito, ese definitivamente no es el camino. Ahora hagamos una consideración adicional, doctor Londoño. ¿Cuánto dinero se transfiere desde el programa de ingreso solidario a cada una de esas familias? 160,000 pesos al mes. 160,000 pesos al mes son el 15% de lo que esa familia recibiría si uno de sus miembros tiene un empleo con salario mínimo. Por supuesto, de ninguna manera ese 15% de ingreso alternativo puede compensar lo que esa persona y su familia recibirían si tuviesen un empleo. De manera que, repito, la lógica no puede ser la de hacer permanentes los programas de subsidio que eran de emergencia, que al final supone el reconocimiento de que no somos capaces de sacarlos de esa situación y es al final un mecanismo de perpetuación de pobreza, sino que la solución tiene que ser la de generar más empleo. Y en ese propósito de generar más empleo, la reforma no va en esa dirección, claramente. Va en la dirección de seguir extrayendo dinero, 23.4 billones de pesos, que es la meta que tiene esta reforma, de los bolsillos de los ciudadanos para transferírselos al Estado. Evidentemente, eso supone un empobrecimiento del sector privado para trasladarle recursos al sector público y va en la lógica de suponer que los burócratas del Estado pueden hacer un mejor uso de esos recursos que el ciudadano o la empresa a la cual están metiendo la mano al bolsillo. Yo tampoco creo en esa lógica, me parece que tener unas tasas de tributación efectivas que permitan compensar las necesidades de provisión de servicios que tiene que hacer el gobierno, tiene lógica y tiene sentido, pero la transferencia permanente cada vez en mayores montos de dinero que está en el bolsillo de los ciudadanos para pasarse al Estado no va en la dirección correcta, sino va en una dirección completamente equivocada. Ahora, hay unas preguntas que tendríamos que hacernos adicionales, doctor Londoño. ¿Esos 23.4 billones de pesos para este año están o no están? Y la respuesta es sí, sí están. ¿Dónde están esos 23.4 billones de pesos? En las siguientes cuentas, doctor Londoño. El Ecopetrol, el presidente Felipe Bayón, ha dicho que va a comprar un porcentaje de ISA por un valor entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, unos dineros que no estaban en el presupuesto nacional. Hagamos el promedio de 3.500 millones de dólares por esa compra, esos son casi 12.8 billones de pesos. Primer ingreso. Segundo ingreso, el presupuesto de Ecopetrol se construyó sobre $45 el barril. En este año ha estado por encima de $62, en este momento está en 66. Se prevé que se va a mantener por encima de los 60 durante todo el año porque hay una mayor demanda como resultado del proceso de reactivación económica que vamos teniendo poco a poco en el mundo y por tanto hay una mayor demanda que, repito, genera un mayor precio. Pues bien, ese mayor precio en el sector de hidrocarburos en Colombia, repito, debe generar alrededor de 4 o 5 billones de pesos adicionales que no están en el presupuesto nacional. Y por vía de la aplicación de la factura electrónica y la lucha contra la elusión y la evasión, que venía haciéndose el trabajo bastante bien por parte de la DIAN el año pasado, debe haber también un recurso adicional entre 3 y 4 billones de pesos. Ahí ya estamos en el orden de 21 billones de pesos, más o menos, son números redondos, y usted tiene que agregar que el Banco de la República le va a transferir al gobierno nacional este año 6.6 billones de pesos de las 7.5 billones de utilidades que dejó el banco el año pasado. De manera que ahí uno diría que los 23.4 billones de pesos están
cubiertos, doctor Londoño. Por lo menos para este año el puente está. Cuando se le hace este planteamiento al Ministerio de Hacienda, la respuesta es que estos recursos que yo estoy señalando, si bien es cierto que están ahí, son recursos extraordinarios y no son sostenibles. Y que lo que necesita el gobierno son recursos sostenibles. Pensar en recursos sostenibles de ingreso, de recaudo anual de 23.4 billones de pesos es ciertamente un pensamiento sumamente agresivo. Y esta es una reforma que, en mi opinión, es la más agresiva de la que tengamos noticia, porque buscar 23.4 billones de pesos supone que esta reforma va a ir entre 3 y 4 veces más en la meta de recaudo de lo que normalmente busca una reforma tributaria, que son entre 6 y 8 billones de pesos. Esa agresividad en la búsqueda de recursos tendría que ser compensada necesariamente con una reflexión previa. Si necesitamos recursos extraordinarios, repito, ya están cubiertos. Si necesitamos recursos sostenibles, miremos la sostenibilidad del gasto. Y ahí las preguntas son muchas. Lo primero que hay que decir y hay que reconocer es que en estos 3 años de gobierno que llevamos, el gobierno no se preocupó por hacer una política de ahorro, de austeridad o recorte del gasto público. Seguimos teniendo las mismas consejerías, los mismos ministerios e incluso algunos más. Se mantuvo toda la frondosa burocracia creada durante la administración del presidente Santos y no ha habido esfuerzo real en materia de austeridad o de ahorro, repito. Y ese es un mensaje que es terrible para el ciudadano porque ven que le meten la mano al bolsillo, pero que del otro lado el gasto sigue desbordado. Eso primero. Y segundo, tendríamos que sentarnos a mirar si efectivamente ese gasto que pretende que sea sostenible tiene o no tiene un sentido lógico de economía y de filosofía política. Y ahí es donde, repito, me parece que estamos equivocados y quiero terminar ahí, porque esta reforma va en la línea de mayores subsidios, hacer permanente, por ejemplo, el ingreso solidario, hacer permanente durante un tiempo el PAEF y hacer permanentes unas nuevas políticas que no estaban hoy, como por ejemplo la educación gratuita universitaria para estratos 1, 2 y 3. Yo creo que ese ciertamente no es el camino, no ha sido el camino de las economías más importantes del mundo cuando ha entrado en crisis, no fue el camino de la Alemania post Segunda Guerra Mundial o de Japón post Segunda Guerra Mundial, que lo que hicieron fue generar programas de infraestructura y desarrollo, no programas de subsidio, que les permitió al final una mayor riqueza dentro de sus sociedades y por tanto el mejor bienestar de su gente con unas disminuciones sustantivas en las tasas de pobreza. Repito e insisto, no por la vía de mayores subsidios, sino por la vía de infraestructura y de productividad. Y por último, pues hay que decirlo, la verdad es que estos impuestos que se proponen van a ser un golpe brutal en muchos sentidos. El IVA a la gasolina va a incrementar necesariamente la inflación y el costo de los alimentos y en Colombia, el IVA sobre los servicios públicos es, bueno, en mi opinión, evidentemente una distorsión de fondo. Ponerle IVA a un servicio público ya de entrada me genera toda clase de preguntas de carácter económico y de filosofía política, pero además olvida lo básico, y es que el ciudadano ya está pagando por los servicios y además en esos estratos donde se quiere poner el IVA tiene una tarifa adicional para el subsidio de los estratos menos favorecidos y podríamos hacer el mismo ejercicio una y otra vez sobre pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es difícil encontrar aquí aspectos positivos. Tal vez el único que yo tendría que señalar es que sí hay que buscar mecanismos, doctor Londoño, en los cuales haya más personas tributando. En Colombia, en el año 2019, apenas tributaron 3.570.000 personas para una población cercana a 50 millones de habitantes. En España, con la misma población, presentan declaración de renta casi 20. Sí, hay que buscar una ampliación de la base tributaria con tarifas muy pequeñas porque las nuestras son excesivamente altas y en lugar de estimular el pago de impuestos, lo que generan es un incentivo para la informalidad,
pero repito, me parece que esa discusión en este momento, cuando el ciudadano apenas empieza a sacar cabeza después del palazo de la crisis del año pasado por cuenta de los confinamientos, es ciertamente inoportuno. A su excelente exposición yo agregaría que el impuesto a los combustibles o la sobretasa, llámelo como quiera, pero es un impuesto. A la gasolina no solamente grava los alimentos, grava todos los bienes que se transan en el país, todos, porque no hay nada que no tenga que pagar un tributo en la gasolina. Por eso decían los antiguos, pregúntele a su padre que tiene bien claras las ideas sobre eso, que cuidado con los precios de las gasolinas porque son altamente inflamables. Inflamables en muchos sentidos, entre otros en que se difunden rápidamente por todo el cuerpo social. ¿Qué hay que no tenga un gravamen con la gasolina? Todo. Entonces el Centro Democrático dice que va a conversar con los transportadores. Bueno, pues si conversando con la gente se aliviaran las cargas, y este tributo a la gasolina parece ser elemento muy fundamental en esta reforma tributaria sobre la que usted ha hecho un espléndido análisis. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad.